Bien, buenas tardes. Vamos a explicar el ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales, que son dos ecuaciones con tres incógnitas. Mediante operaciones elementales vamos a hacer la resolución. Entonces, fíjense que son dos ecuaciones que geométricamente las podemos pensar como que son dos planos en el espacio 3D, y buscar la solución va a querer decir buscar si esos planos se intersecan o no. Las variables son x y z y hay dos parámetros que son h y k. Así que la solución de existir va a depender de esos parámetros. Fíjense que acá se ve también claro que si k llegara a ser 1 y h llegara a ser 1, en realidad las ecuaciones son iguales y entonces correspondería a un solo plano, y ese va a ser uno de los casos que vamos a encontrar. Entonces, para resolver mediante operaciones elementales extraemos los coeficientes del sistema. Para eso tienen que estar encolumnadas las variables x, y z. Y extraemos los coeficientes del sistema, es decir, los valores que acompañan a las variables. 1, 1, 1 en z, el término independiente h, acá vamos a hacer una raya para dividir, y la segunda ecuación los coeficientes son 1, 1, k y 1. Entonces, la idea es hacer operaciones elementales y llevar una forma escalonada, es decir, que vamos a querer un 0 acá. Para hacer un 0 acá, vamos a hacer a la fila 2 restarle la fila 1. ¿Sí? Entonces, a la fila 2 le resto la fila 1. 1 menos 1 y ahí logro el 0. 1 menos 1, 0. K menos 1 y 1 menos h. Bien, ahí ya nos quedó en forma escalonada y ahí terminan las operaciones elementales. Acá en este paso entonces vamos a reescribir el sistema en términos de las variables. La primera ecuación quedó igual, la fila del pivote siempre queda igual, x más y más z igual a h, y la segunda ecuación resulta ser entonces k menos 1 por z igual a h menos 1. Nos quedan estas dos ecuaciones. Fíjense, de la segunda entonces ahí es donde es decisivo. K menos 1 es pivote, es decir, si este valor no es 0, no es 0 cuando k es distinto de 1, entonces ese valor tiene un inverso, k menos 1 tiene inverso, y puedo dividir por k menos 1, y entonces ahí puedo encontrar z, y z entonces vale 1 menos h sobre k menos 1. Y si z tiene este valor, puedo venir a la primera ecuación, y de ahí tengo todavía dos variables más, es decir, que me va a quedar, por ejemplo, acá yo despejé x en función de z y de y, z tiene el valor s, y y nos queda en función de y. Quiere decir que en este caso, entonces, resumiendo, nos queda la solución de este tipo. Es decir, este sería el valor de x, y en función de y el valor de z. El valor de z queda fijo, que depende de h y de k. Esto vale para cualquier h, es indistinto. La única condición es que k no sea 1. Entonces, esta solución que encontramos acá depende de una variable. Es decir, que lo que está pasando acá es que los dos planos, cuando k no es 1, se intersecan en la ecuación de una recta. Esta es una recta en el espacio. Y el sistema en este caso es compatible indeterminado. ¿Sí? Hay infinitas soluciones que son los puntos de esa recta. Bueno, volviendo ahora al caso en que si k fuera 0, si k menos 1 fuera 0, ¿qué pasa? Entonces ahí hay otro caso. Si k fuera 1, la segunda ecuación nos va a quedar 0 igual a 1 menos h. Entonces ahí sí depende que haya solución de cómo sea h. Si h es 1, nos va a quedar 0 igual a 0. Entonces el sistema es compatible indeterminado. Quiere decir que si k es 1 y h es 1, nos queda una sola ecuación, que es la ecuación de un plano. Es decir, que en realidad los dos planos son coincidentes. Es la ecuación de un plano. La solución la escribimos, por ejemplo, despejando x en función de y de z. Es 1 menos y menos z y z con y z en los reales. Entonces acá el sistema también es compatible indeterminado. Y nos faltaría ver el caso en que k sea 1
que K sea 1 y H no sea 1, que en ese caso no va a haber solución y es incompatible. Resumiendo, entonces acá, compatible determinado nunca es el sistema, pues hay 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Compatible indeterminado, hay 2 casos, si K no es 1 y para todo H el conjunto solución, y si K es 1 y H es 1 nos queda un plano. Algo que es importante ver es la cantidad de variables dependientes e independientes en cada caso, en estos que llamé A y B. En este caso A, la cantidad de variables son 3, pero esas se dividen en dependientes, hay 2, y independiente hay una. Independiente hay una sola, que es la variable I, depende de I. ¿Sí? Una variable independiente, 2 dependientes. En el caso B, en este caso, hay 2 variables libres o independientes, y una dependiente que va a ser X. La suma siempre es 3. Entonces, geométricamente, ¿qué quiere decir? Entonces, en el caso A, compatible indeterminado, los 2 planos se cortan en una recta, y en la parte B son 2 planos coincidentes, es decir, que la intersección es el mismo plano.